Todos bienvenidos. Le damos gracias al Señor por que nos visita la señora Antonia nuevamente. Le damos gracias al Señor, a su hijo. Sean bienvenidos, sí, y todos pues. Ahora, pues, se oye como poquito eco por acá. Entremos al estudio de la palabra de Dios por medio de la epístola de Pablo a los Efesios, donde hemos estado aprendiendo cómo es que Dios, en unidad con su Hijo y con el Espíritu Santo, determinaron hacer una obra desde antes de la fundación del mundo para que nosotros seamos parte de la iglesia de Jesucristo y de igual forma recibamos bendiciones. Ahora, en relación a las bendiciones, yo he tomado una figura de un regalo, porque cuando nos dan un regalo, por lo regular, el regalo viene con una caja y una envoltura para darle presentación. Y la presentación de nuestro regalo en Cristo es la fe, el espíritu de sabiduría y de revelación, la operación del poder de su fuerza y el señorío de Cristo en los lugares celestiales. Esto es lo que envuelve nuestro regalo. Pero dentro de la caja están las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, como lo es el ser apartados, el ser bendecidos con toda bendición espiritual, el ser hechos aceptos, el ser redimidos, el tener una herencia y el ser sellados con el Espíritu Santo. Esto es parte del regalo que hemos recibido de parte del Padre por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, mis hermanos, la Escritura le llama a este regalo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, en el capítulo 2 de la epístola de Pablo a los Efesios, en los primeros 10 versos, estaremos estudiando al menos 4 puntos en relación al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos puntos son, en primer lugar, hay una necesidad del Evangelio en el hombre. En segundo lugar, están los medios del Evangelio. En tercer lugar, vamos a ver el modo del Evangelio y en cuarto lugar vamos a ver el propósito del Evangelio. Entonces, a través de estos 4 puntos vamos a analizar nuestro texto base, así que les invito a abrir su Biblia en la epístola de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, y leamos los primeros 10 versos. Efesios 2, 1 al 10. Nos dice la palabra de Dios: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El título que le hemos dado a esta enseñanza es: Estando muertos, nos dio vida. Y hoy vamos a ver la primera parte. Estando muertos, nos dio vida. Ahora, si nos ponemos a analizar de una forma general la vida del ser humano en esta tierra, encontraremos que el ser humano por lo regular experimenta 4 periodos. El primero es el nacimiento,
Después viene el crecimiento, entramos en un periodo de deterioro y después viene la muerte. Estos son los 4 periodos que por lo regular el ser humano experimenta en esta vida. Y como lo primero que pasa en nuestra vida es el nacimiento, es allí donde el ser humano empieza a experimentar por primera vez el dolor. Por eso es que lloramos cuando llegamos a este mundo. Sin embargo, este llanto que experimentamos cuando entramos a este mundo es indispensable para que se activen todos nuestros órganos del cuerpo y aparte nos podamos adaptar a esta nueva forma de vivir. Porque cuando un bebé está en el vientre de su madre, el oxígeno y todos los nutrientes que él necesita los obtiene por medio del cordón umbilical de la madre. Pero una vez que se corta ese cordón, a partir de ahí cambia totalmente la condición del niño y ahora tiene que obtener el oxígeno por su propia cuenta. Por eso es que los médicos, cuando nace el niño, le dan su nalgadita para que se active y empiece a respirar por su propia cuenta, se activen los pulmones y empiece a oxigenarse. Sin embargo, una vez que el ser humano nace, inicia su proceso de crecimiento, tanto físico como intelectual, y es en este segundo periodo de la vida del hombre donde empezamos a desarrollar altura, fuerza e inteligencia. Y poco a poco, el bebé o el niño va a dejar de ser dependiente del padre y él ya va a empezar a hacer las cosas por su propia cuenta, como algo básico son los alimentos, que llega a cierta edad el que él empieza a prepararlos. Así que se puede preparar un chilito con huevo, un huevo con jamón o diferentes tipos de desayunos. Pero conforme el niño va creciendo, va a aprender a cocinar otros alimentos que son un poquito más sofisticados o de más elaboración, como por ejemplo ya después va a poder preparar una mantarraya, un ceviche de camarón o de pescado, a lo mejor un caldo de res o unos chiles rellenos, alimentos que son más elaborados. Y esto es derivado a que su capacidad intelectual día a día va en aumento y después, por medio de los estudios, va a aprender a poder arreglar ciertas cosas, como por ejemplo, va a poder arreglar un carro, una computadora, una lavadora, un aparato de refrigeración, depende de lo que haya estudiado, ¿verdad? Pero también va a poder dar tratamientos médicos cuando estudia medicina. Y este tratamiento obviamente es para todos aquellos que entran al tercer periodo de la vida. Esto es cuando empieza el periodo de deterioro en el ser humano. Porque es ahí cuando llegan las enfermedades. Por ejemplo, los ojos empiezan a perder visión. Y llega un momento en que no va a poder ver, como pasó con Isaac, cuando quiso bendecir a Esaú y bendijo a Jacob, porque como no miraba, pues Jacob lo engañó. Ahora también están las llamadas moscas volantes, las cuales son manchas en la visión que a veces se presentan como puntos negros o puntos transparentes. Y estos son parte del desgaste natural de los ojos. Ahora, por otro lado, también se empiezan a presentar las diferentes enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el cáncer y muchísimas otras, las cuales tarde que temprano llevan al hombre a su última etapa, es decir, cuando deja esta vida y muere. Estos son los 4 periodos que por lo regular experimenta el ser humano en esta vida. Sin embargo, mis hermanos, en la parte espiritual también hay un cambio, solo que este cambio es invisible porque no se ve ni se siente, derivado
a que cuando nacemos en esta vida, nuestra condición espiritual es de inocencia. Es decir, nacemos con pecado, pero no al punto de que el pecado nos lleve a la condenación. Y esto lo podemos concluir porque Jesús dijo que el reino de los cielos es de los niños. Esto lo vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 18, verso 15 al 17, cuando dice la Escritura, traían a él, es decir, a Jesús, los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, le reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no puede entrar en él. Esto nos da a entender que los niños, en su estado de inocencia, si ellos mueren, van a poder entrar al reino de Dios o al reino de los cielos, derivado a esa inocencia. Sin embargo, este estado de inocencia no sabemos cuándo termina, derivado a que el pecado se puede activar en cualquier momento para dar término a ese periodo, y de ahí en adelante el hombre ya vive bajo el juicio de Dios por el pecado. Esto es como cuando fabrican un carro de carreras y lo equipan con todo lo que el carro ocupa para poder desarrollar altas velocidades. Y entonces cuando el carro ya está listo, lo prenden y lo meten a la pista, entonces sí, va a desarrollar esas altas velocidades para cual se le equipó. Ahora, de la misma forma, el ser humano desde que nace tiene la capacidad para desarrollar el pecado y pasar del estado de inocencia a un estado de castigo en el infierno. Por eso los niños desde muy pequeños actúan de forma egoísta. Por ejemplo, si quieren un juguete que otro niño trae, son capaces de pelear por él, por eso es que se dan manotazos. O en otras ocasiones también actúan con rebeldía, porque quieren hacer su voluntad y por lo tanto son desobedientes a los padres. Todas estas son características del pecado que ya está dentro del ser humano desde que nace. Entonces, entre más rápido los niños desarrollen el pecado que hay dentro de ellos, más rápido cambiará su estado espiritual de inocencia a juicio y condenación por causa del pecado. Ahora, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en esta generación es la tecnología, la cual ha detonado el pecado en la vida de los niños para que desarrollen todas las capacidades de maldad que hay dentro de ellos. Esto es como si los metieran antes de tiempo a la pista de carrera para que desarrollaran rápidamente lo que hay dentro de ellos. Por eso es importante que los padres no entreguen a sus hijos sin supervisión a las redes, porque es allí donde se mueve Satanás y sus demonios para que el ser humano desarrolle su maldad y de esa forma viva haciendo la voluntad de la carne. Por lo cual debemos entender que desde que llegamos a esta vida lo hacemos con el pecado integrado, solo que al inicio no está activo de forma de condenación, pero en cualquier momento se activa y nuestra condición espiritual cambia y ahora sí estamos expuestos a la condenación que el Señor dice que habrá a todos aquellos que son pecadores. Entonces, teniendo esto en mente, entremos al análisis del texto base. Nos dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí vamos a entrar al primer punto de la enseñanza, porque tanto el hombre como la mujer, cuando vienen a esta vida, están muertos en sus delitos y pecados, por lo cual necesitan el Evangelio para que cambie su condición espiritual de muerte a vida.
Ahora, lo primero que resalta en este primer verso es la obra que Dios hace en la vida del cristiano. Porque dice que estábamos muertos, pero nos dio vida. Y es obvio que esta vida no es una vida física, sino una vida espiritual. Por eso Pablo utiliza la palabra griega nekos, la cual ciertamente significa cadáver o difunto. Pero el sentido bíblico de esta palabra es falta de vigor espiritual derivado a que es indiferente en las cosas de Dios. Por eso cuando el hombre nace no busca a Dios, como dice el salmista en el Salmo capítulo 14, versos 1 al 3, dice esta escritura: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la misma escritura que Pablo utilizó en su epístola a los romanos cuando habla de la condición natural del hombre sin Cristo. En Romanos capítulo 3, versos 10 y 12, dice esta escritura, como está escrito, aquí Pablo está haciendo referencia al Salmo: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto nos habla de la condición natural del hombre sin Cristo, porque no busca a Dios. Sin embargo, desafortunadamente, mis hermanos, a veces la iglesia así actúa. Porque desde que inicia el día hasta que se acaba, vive llenos de afanes, por lo cual no ora, no lee la Biblia y en un descuido tampoco viene a las reuniones de la iglesia porque se siente muy cansado. Tengamos cuidado, mis hermanos, con los afanes de la vida. No vaya a ser que vamos a estar o vayamos a estar como esos que habla la Escritura, que dice que no conocen a Dios, porque Dios, Señor, mis hermanos, ya nos sacó de esa condición espiritual para que ya no sigamos viviendo así. Entonces, lo primero que Pablo nos enseña en el texto base es que Dios nos dio vida para sacarnos de una condición espiritual de muerte, porque aparte dice que vivíamos en los delitos y pecados. Ahora, la palabra delito se refiere a una transgresión o una ofensa, pero el sentido bíblico de esta palabra es pasar un límite moral que está establecido. Por ejemplo, imaginemos que una mujer se encuentra dentro de un camión público, el cual tomó para ir a su trabajo, pero en el trayecto, como ella se subió y estaba muy lleno, le tocó irse parada, agarrada ahí del barandal. Como a veces ya vemos que los camiones van llenísimos, pues ahí va parada. Sin embargo, en el camino se oye el timbre que alguien va a bajar, viene un hombre, pasa por un lado y la roza con su cuerpo. Esto va a hacer que la mujer se moleste porque este hombre está pasando ese límite moral que hay establecido. Porque ninguna mujer le gusta que otro hombre la toque con su cuerpo, ¿verdad? Sobre todo si es alguien ajeno. Ese es el sentido bíblico de la palabra transgresión, porque se refiere a pasar de un límite moral establecido. Ahora, por otro lado, cuando el ser humano está muerto espiritualmente, su mente también estará entenebrecida y por lo tanto va a vivir ajeno de la vida de Dios, como dice la Escritura en Efesios capítulo 4, versos 17 y 19, cuando nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con toda avidez toda clase
de impureza. Por lo cual, la vanidad de la mente, el entendimiento entenebrecido, la ignorancia, la dureza de corazón, la pérdida de sensibilidad y la entrega a toda clase de impureza son características de una vida alejada de Dios, porque solo vive centrado en sus delitos. Sin embargo, Pablo dice en el texto base que no nomás son los delitos, sino también son los pecados. Ahora, la palabra pecado que Pablo está utilizando en griego es amartia, y esta palabra significa falla, falta o culpa. Pero el sentido bíblico de esta palabra es una acción que transgrede algo prohibido en la ley o carácter de Dios, sea en pensamiento, discurso o acción. Por lo cual, el sentido bíblico de la palabra amartia puede presentarse al menos en 3 campos de acción. Estos son en el pensamiento, cuando actuamos con la mente, en un discurso, cuando hablamos con nuestra boca, o en una acción, cuando hacemos algo. Ahora, hablando del pensamiento, Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso 27 y 28 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto nos habla de una acción del pensamiento, lo cual también es pecado. Ahora, en relación al discurso, se refiere a las palabras que salen de nuestra boca. Por ejemplo, los chismes, cuando andamos diciendo cosas que ni siquiera estamos seguros si son reales o es verdad. O cuando maldecimos a alguien, por ejemplo, le decimos: eres un tonto, qué menso eres, y tantas otras malas palabras que salen de nuestra boca para maldecir. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versos 35 y 37, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca las malas cosas. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, tenemos que tener cuidado, mis hermanos, con todo lo que hablamos, porque también podemos cometer pecado. Por eso también Salomón dijo o escribió en Proverbios 10, verso 19, dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces, esto nos enseña que también tenemos que tener cuidado con nuestras palabras que salen de nuestra boca. Ahora, en relación a las acciones, que es otro campo de acción del pecado, tenemos, por ejemplo, el homicidio, cuando se le quita la vida a una persona; el robo, cuando se priva de sus pertenencias a una persona; los abusos sexuales, cuando se violenta la integridad de una persona; o el adulterio, cuando se es fiel en su matrimonio. Todos estos, mis hermanos, son pecados en contra de los mandamientos que el Señor nos dejó en su palabra, y a través de estos 3 campos de acción, el hombre puede estar pecando contra Dios. Sin embargo, la palabra amartia también se utilizaba en la caza de los animales o en los juegos deportivos, y significaba no dar en el blanco. Por lo cual, si alguien fallaba su tiro, esto era llamado amartia, porque no se daba en el blanco. Ahora, el hombre sin Cristo, realmente esto es lo que hace, porque nunca da en el blanco, y por lo tanto su vida es falla tras falla tras falla. Y esto lo hace en su hogar, con su esposa, con sus hijos, en el trabajo, con sus jefes, con sus compañeros de trabajo. La realidad es que el hombre por naturaleza siempre está fallando, pero esto es porque siempre actúa conforme a la corriente del mundo, como dice Pablo en el verso 2
del texto base, cuando nos dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora Pablo le está escribiendo a una iglesia que ya no está muerta espiritualmente, pero le recuerda cómo era su forma de vivir antes de que el Evangelio fuera parte de su vida. Por eso les dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ahora la palabra anduvisteis se refiere a un comportamiento, como cuando los fariseos y los escribas le hacen una pregunta a Jesús en Marcos capítulo 7, verso 5, dice esta escritura. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, le están preguntando a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan? Aquí la palabra andan en griego se refiere a un comportamiento. Por eso es la pregunta, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Por lo cual los escribas y los fariseos se estaban refiriendo al comportamiento dentro de la tradición de los ancianos, el cual era lavarse las manos antes de comer. Por lo cual, Pablo en el texto base se está refiriendo a un comportamiento que los efesios hacían en otro tiempo, los cuales hicieron sin el conocimiento del Evangelio, como seguramente también lo hicimos todos nosotros, cuando el Evangelio no era parte de nuestra vida. Ahora, si observan Pablo, después de hablar del comportamiento que se hacía en el pasado, dice que ese comportamiento era siguiendo la corriente del mundo. Y aquí es importante ponerle atención a la palabra corriente, la cual en griego significa era o edad. Era o edad. Pero el sentido bíblico de esta palabra es una etapa en particular de la historia, según sus valores, creencias y moral en comparación con Dios. Se lo repito, es una etapa en particular de la historia según sus valores, creencias y moral en comparación con las de Dios. Por lo cual esto se refiere a un periodo de tiempo con ciertos valores y creencias que deben compararse con Dios. Ahora, en este sentido, yo les pregunto, ¿cómo está el día de hoy nuestra era? Yo creo que si hacemos una comparación de los mandamientos que tenemos de Dios en su palabra, como está viviendo el mundo en la actualidad, estoy seguro que todos llegaremos a la misma conclusión. Porque la corriente de este mundo es mala, derivado a que día a día la maldad va en aumento, porque los hombres y las mujeres no hacen la voluntad de Dios, derivado a que siguen la corriente de este mundo. Por eso el Señor nos dice en Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La realidad, mis hermanos, que este mundo es malo, porque no opera bajo la dirección de Dios. Y esto es porque opera bajo la dirección de Satanás, el cual es el príncipe de este siglo, como Pablo lo menciona en su segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 4, verso 4, cuando dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y esto, mis hermanos, es la obra que Satanás sigue haciendo aún en nuestros días o en nuestra era, con la finalidad de que los hombres y las mujeres no les resplandezca el Evangelio. Por ese motivo, mucha gente al día de hoy no quiere saber nada del Evangelio, derivado a que está cegado por el Dios de este siglo, es decir, por Satanás y sus demonios, los cuales operan en el sistema del mundo para que vivan en maldad.
Ahora, cuando los hombres y las mujeres viven de acuerdo a la corriente de este mundo, la realidad es que se van a hacer muy sagaces, como Jesús lo menciona en la parábola del mayordomo infiel. Veamos esa parábola. Vayan en su Biblia a Lucas capítulo 16 y leamos a partir del verso 1 en adelante. Lucas 16, verso 1 en adelante. Nos dice la Escritura: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Ahora, la palabra disipador se refiere a derrochar o esparcir. Esto es como cuando una persona llega a un lugar donde se venden bebidas embriagantes y dice: bebidas para todos, gratis, yo pago. Sin embargo, cuando se va a pagar la cuenta, esta persona no lo hace con su dinero, sino lo hace con el dinero de su jefe o de la empresa a la que está representando o donde trabaja. Por ese motivo, el mayordomo fiel fue llamado a cuentas, porque él estaba derrochando las cosas de su patrón. Nos dice el verso 2, entonces le llamó, aquí le están llamando a cuentas, y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Esto significa que le está perdonando prácticamente la mitad de la deuda, ¿verdad? Porque debía 100, le dice: no, apúntale nada más 50. Dice el verso 7, después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él le dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Aquí le está perdonando un 20%. Ahora, cuando el amo se dio cuenta de lo que estaba haciendo este mayordomo, dice en el verso 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ahora, la Nueva Traducción Viviente traduce este verso 8 de la siguiente forma. Dice esta traducción: el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos a lidiar con el mundo que los rodea que los hijos de la luz. La realidad es que los que viven conforme a la corriente de este mundo son más sagaces, y si nos descuidamos, se van a aprovechar de nosotros, porque ellos viven bajo la dirección del diablo, es decir, bajo el príncipe de la potestad del aire, como dice Pablo en la segunda parte del verso 2 del texto base. Ahora, esto del príncipe de la potestad del aire nos enseña que este príncipe tiene su autoridad o su potestad en el aire, es decir, la tiene de una forma invisible, porque no la podemos ver. De hecho, por eso la Nueva Traducción Viviente lo traduce: el líder de los poderes del mundo invisible. Por lo cual, su dominio o autoridad no la podemos ver. Sin embargo, se manifiesta en los hombres que viven bajo su dominio. Por eso Pablo dice: y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo cual significa que Satanás puede influenciar en el espíritu de los hombres y de las mujeres para que operen contra los mandamientos de Dios, como pasó en los tiempos del profeta Oseas. Les voy a leer los primeros 6 versos en la versión traducción lenguaje actual. Dice esta traducción, Oseas 4:1. Escuchen, israelitas, el mensaje de su Dios.
Él les dice, yo tengo un pleito contra ustedes. Los israelitas, ustedes no son sinceros, ni aman a su prójimo. Todo el mundo mata, roba, miente y jura en falso, y no es fiel en su matrimonio. Por todos lados hay violencia, nadie me conoce como su Dios. Por eso todos en el país lloran y se desaniman, y van desapareciendo los animales de la tierra, del cielo y del mar. Mi acusación es contra los sacerdotes. Nadie es más responsable. De día y de noche pecan y hacen pecar a los profetas, por eso destruiré su descendencia. Mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios, y por eso se está muriendo. Ni los sacerdotes me reconocen, por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo, ya que olvidaron mis mandamientos, yo también me olvidaré de sus hijos. Si observan, esta acusación es contra los sacerdotes, porque no estaban haciendo su trabajo en el templo. Por eso el Señor les dice que ya no los va a tener ahí sirviendo. Sin embargo, también acusa a su pueblo, porque dice que ya no lo conocían como su Dios. Ahora, si hacemos una aplicación de este pasaje, los sacerdotes el día de hoy son los pastores, porque tenemos la responsabilidad de instruir a la iglesia los mandamientos de que el Señor nos dejó en su palabra. Esa es la responsabilidad de todo pastor, estar instruyendo a la iglesia en los mandamientos que el Señor nos dejó en su palabra. Y la iglesia, es decir, ustedes, tienen la responsabilidad de vivir en esos mandamientos, para que no vivamos o no vivan conforme a la corriente de este mundo, porque es ahí donde se mueve Satanás y sus demonios con la finalidad de que la iglesia se olvide de Dios y actúe conforme al mundo. Por lo cual, esta es una responsabilidad compartida, tanto de los pastores como de la iglesia, porque a final de cuentas ambos tenemos la responsabilidad de vivir conforme a los mandamientos que el Señor nos dejó en su palabra y no conforme al mundo. Porque el que vive conforme al mundo estará siendo influenciado por el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los cuales operan haciendo la voluntad de la carne, como dice Pablo en el verso 3 del texto base. Regresemos ahí. Dice Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, si observan, mis hermanos, Pablo aquí se está incluyendo, porque él antes de convertirse a Cristo se creía bueno y pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, no era así, porque Pablo era un hombre religioso. Y Satanás, mis hermanos, también se mueve a través de los hombres religiosos. Y Pablo es uno de los mejores ejemplos que tenemos, porque cuando él estaba en el judaísmo, donde él ejercía su fe, él, dice la Escritura, que lo hacía muy celosamente, al punto que perseguía a la iglesia con un espíritu de maldad. Por ese motivo los maltrataba, como dice la traducción lenguaje actual, en Hechos 8, capítulo 3, dice esta traducción: mientras tanto Saulo seguía maltratando a los miembros de la iglesia, entraba a las casas, sacaba por fuerza a hombres y mujeres y los encerraba en la cárcel. Ahora la Reina Valera dice, los arrastraba, y el sentido bíblico de esta palabra es apoderarse de alguien en contra de su voluntad. Es como cuando nos ha tocado ver una película de cavernícolas, y vemos ahí que sale un hombre que lleva a la mujer arrastrada de los cabellos, ¿verdad? Ese es el sentido de la palabra, que los arrastraba. Y Pablo así es como actuaba en el judaísmo, como si fuera un cavernícola. Por ese motivo todos le tenían miedo.
La realidad es que cuando un hombre o una mujer vive bajo una religión, sin darse cuenta, le puede hacer mucho daño al cuerpo de Cristo, porque la religión siempre hará que los hombres y las mujeres sigan ciertas tradiciones de hombre en lugar de seguir las instrucciones que el Señor nos dejó en su palabra. Por ejemplo, para los judíos religiosos, en el primer siglo, el lavarse las manos era algo muy importante, como lo leímos o lo leí hace rato. Pero veamos qué les dice Jesús al respecto. Vayan en su Biblia a Mateo capítulo 15 y leamos a partir del verso 1. Mateo 15, verso 1 en adelante. Dice aquí la Escritura: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con la que pudiere ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de ¿qué dice? De hombres. ¿Se dan cuenta cómo los religiosos muchas veces se enfocan en los mandamientos de hombre en lugar de enfocarse en los mandamientos de Dios? Por eso es que Satanás los engaña para que vivan en una religión. Pero Satanás los hace pensar que ellos están haciendo la voluntad de Dios. Ese es el engaño de Satanás. Así que tengamos cuidado, mis hermanos, con nuestro cristianismo, para que no vayamos a estar siguiendo ciertos conceptos religiosos, pensando que por seguir ciertas tradiciones seremos más cristianos que otros. Eso es un error y también es un engaño de Satanás. Por eso es importante que nosotros como iglesia siempre vayamos a la palabra de Dios y leamos directamente las instrucciones que el Señor nos dejó en su palabra, para no caer en doctrinas de hombre como pasaba con los fariseos. Sin embargo, también es importante darle una buena interpretación para no cometer errores doctrinales. Por ejemplo, el libro de Deuteronomio contiene diferentes instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel para que ellos supieran cómo comportarse ante ciertos acontecimientos. Veamos algunos de ellos. Vayan en su Biblia a Deuteronomio capítulo 22 y leamos a partir del verso 1. Deuteronomio 22, verso 1. Deuteronomio 22, verso 1. Aquí prácticamente en Deuteronomio Moisés le está escribiendo a la segunda generación que salió de Egipto, porque la primera generación muchos perecieron en el desierto por su incredulidad. ¿Sí? Entonces por eso es considerada como una segunda ley o vuelve a recapitular la ley Moisés a través de Deuteronomio. Dice Deuteronomio 22:1: si vieres extraviado al buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, le recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú le hallares.
no podrás negarle tu ayuda. Si vieres al asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Ahora, si observan, estas son instrucciones en relación a cómo actuar si nos encontramos un bien que no es de nosotros. Y la instrucción es, devuélveselo, guárdalo y devuélveselo, ¿verdad? O sea, guárdalo si no está ahí, pero la instrucción es devolvérselo. Sin embargo, también la instrucción, dar ayuda a alguien cuando lo ocupe. Pero observen lo que dice el verso 5. Dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. Aquí vemos que Dios está dando instrucciones en relación a la forma de vestir, tanto para el hombre como la mujer, y nos enseña que no deben usar la misma ropa, porque si lo hacen es abominación o es algo repugnante a Dios. Sin embargo, el trasfondo de esta instrucción es que Dios estableció dos géneros desde la creación, como dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra creó. Entonces, solo hay dos géneros que Dios estableció, varón y hembra, y fuera de ahí no hay otro. Por lo cual, el hombre y la mujer tienen que vestirse de una forma diferente para poder identificar su sexo. Porque si no lo hacen, puede haber confusión, como pasa en la actualidad con el homosexualismo. Porque, por ejemplo, imaginemos que un día en la calle vemos a una mujer muy delgada, pero trae su cabello totalmente recortado, así como lo traen los soldados, bien cortito. Trae pantalones de mezclilla de hombre, trae botas vaqueras, camisa vaquera, sombrero vaquero y anda sin nada de maquillaje. La realidad es que cualquiera puede pensar que es un hombre y no una mujer. Por lo cual, esto es lo que el Señor mira abominable, porque no se puede identificar el sexo a través de su forma de vestir. Ahora, Satanás nos puede engañar haciéndonos pensar que si una mujer trae un pantalón, aunque su diseño sea exclusivamente de mujer, eso es abominación para Dios. Cuando se puede ver claramente que su diseño no es de hombre y por lo tanto no se está violentando el mandamiento de Dios, derivado a que sí hay una diferencia en la forma de vestir para identificar el sexo. Ahora, por otro lado, los hombres de Israel usaban túnicas y las mujeres usaban vestidos. Sin embargo, sus diseños eran totalmente diferentes, por lo cual se podía identificar claramente el sexo de la persona por su forma de vestir. Y ese es el punto de Deuteronomio 22:5. Por eso les dice que no usen la misma ropa para poderlos identificar cuando es un hombre o es una mujer. Ahora, también es importante mencionar que Dios estableció ciertas instrucciones en su palabra para que las mujeres cristianas conozcan cómo debe ser su vestuario en el día a día. Veamos esto en 1 Timoteo, capítulo 2, versos 9 y 10. Véanlo en su Biblia. 1 de Timoteo 2, 9. O 1 Timoteo. Dice aquí la Escritura, asimismo que las mujeres se atavíen. Esta palabra atavío se refiere a adornar. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora, aquí el Señor establece al menos 3 instrucciones en relación al adorno o atavío que deben de tener las mujeres en la iglesia, porque recordemos que esta es una carta pastoral y aquí Pablo le está dando instrucciones para las mujeres de la iglesia. Y lo primero que nos enseña que la ropa de la mujer debe ser decorosa. Ahora, esta palabra decorosa se refiere a una prenda apropiada. Por ejemplo, una mujer no puede venir en traje de baño a la iglesia.
porque eso no sería apropiado, derivado a que el traje de baño es para bañarse y aquí no hay regaderas por ningún lado, ¿verdad? O imagínense que un día yo me presente a dar la enseñanza, venga en short, en chanclas, así como si estuviera en una playa o en la alberca. O que un día fuéramos a pedir, está una vacante de una gerencia en un banco y llegamos a pedir nuestra solicitud y en chanclas así, todos fodongos acá, como que no es apropiado, ¿verdad? Entonces, esto es lo primero que nos enseña la palabra en relación al vestuario de las mujeres, porque ellas deben aprender a usar ropa apropiada. En segundo lugar, dice que la ropa debe ser con pudor. Ahora, la palabra pudor se refiere a tener vergüenza de exhibir la desnudez. Como por ejemplo, una mujer que se dedica a la prostitución, ella nunca tendrá pudor. Por ese motivo se visten con ropa muy ligera, ¿verdad? Pero esto es porque lo hacen sin pudor. Pero la mujer cristiana no debe de vestirse así. Por eso debe ser con pudor. Y por último, y en tercer lugar, dice que su ropa debe ser con modestia. Y esto se refiere a algo moderado o sencillo, pero con sabiduría y autocontrol sobre los deseos y las pasiones. Ahora sabemos que el mundo cada vez más le está ofreciendo a las mujeres ropa que no tienen estas tres características, es decir, no son decorosas, no son con pudor y no son con modestia. Por ese motivo la mujer cristiana debe hacer sus compras con sabiduría y autocontrol para no vestirse conforme a los deseos y las pasiones del mundo. Entonces es claro que el Señor nos da instrucciones en su palabra de cómo deben vestirse o adornarse las mujeres de la iglesia para que no lo hagan conforme al mundo. Así que mujeres, ahí les dejo esas instrucciones de parte del Señor. Ahora retomando el texto base, ya vimos que Pablo se incluye cuando habla de la forma de vivir en el pasado, la cual definitivamente era haciendo la voluntad de la carne. Por eso dice en el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ahora, cuando Pablo dice haciendo la voluntad de la carne, se refiere a las inclinaciones que tenemos en nuestra mente, porque desde que llegamos a este mundo estamos siendo adoctrinados de una forma que siempre nos va a hacer esclavos. Y uno de ellos son los sistemas del mundo. Y una de las inclinaciones por las cuales nuestra mente es más afectada o está más esclavizada en este momento son las redes sociales. Y sin darnos cuenta, ya estamos esclavizados a ellas. En la semana fui a comprar una pizza y dejé el teléfono en el carro y me metí. Y cuando estaba esperando la pizza había dos personas que también estaban esperando un pedido. Sin embargo, en todo el tiempo que estuve allí, ellos estuvieron así. Les empecé a observar y me di cuenta, ¿no? Y cómo nos tienen esclavizados. Pero indirectamente yo tenía un impulso tremendo de ir al carro a traer mi celular, ¿verdad? Porque nos impulsa, es algo que nos está jalando a estarlo haciendo. Porque la realidad es que la tecnología nos está adiestrando o adoctrinando para que estemos metidos en ellas. De hecho, mis hermanos, hay ocasiones que en las reuniones de la iglesia, incluso en la adoración, hay hermanos que no pueden resistir mirar o resistir dejar de mirar su teléfono. Estamos adorando y acá, o aunque se haga, y la enseñanza, ni se diga, ¿no? Causa están todos distraídos a ver qué dice el WhatsApp, a ver qué es, ¿verdad? La realidad, mis hermanos, es que nuestra mente está muy inclinada a las redes sociales. Y ese es el sentido de la palabra haciendo la voluntad. Está la mente adoctrinada a eso. Solo que esta voluntad, dice Pablo, es
de la carne. Y cuando habla de la carne, habla de la humanidad pecaminosa que nos hace vivir en rebelión contra Dios. Por ejemplo, cuando vivíamos sin Cristo, hacíamos muchas cosas que no glorificaban a Dios, porque solo buscábamos satisfacer los deseos mundanos por medio de las obras de la carne. Y hablando de las obras de la carne, Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 19-21 nos da una gran lista de todas esas obras. Cuando dice, y manifiestas son las obras de la carne, y luego viene la lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estos son los deseos de la carne que hay en la humanidad sin Cristo, los cuales han afectado o viven más bien en una afectación porque no tienen una relación con Dios. Por eso Pablo dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esto es, mis hermanos, porque su mente y sus pensamientos están dominados totalmente por este tipo de pecados. Y por lo tanto, como dice Pablo en la última parte del verso 3, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora la palabra ira en griego se refiere a castigo o enojo. Entonces un hijo de ira es alguien que está bajo el castigo o el enojo de Dios por vivir en los deseos de la carne, donde se sigue la corriente de este mundo. Sin embargo, mis hermanos, Dios, antes de dar su castigo, primeramente nos va a presentar su misericordia por medio de la obra de Cristo, para que entremos en arrepentimiento y seamos perdonados de todos nuestros pecados por medio de la fe en Cristo. Pero si el hombre o la mujer rechaza la misericordia de Dios por medio de la obra de Cristo en la cruz, la justicia de Dios se hará presente sobre ellos y les va a dar su pago merecido, y esto será el castigo eterno en el infierno. Vamos a parar hasta aquí la enseñanza porque ya se nos fue el tiempo, y si Dios lo permite, la próxima semana seguiremos con nosotros 3 puntos que están pendientes. Estos son los medios, el modo y el propósito del Evangelio. Entonces, como conclusión de la enseñanza del día de hoy, es importante que salgamos de este lugar teniendo en mente que el hombre y la mujer, cuando llega a este mundo, es con una naturaleza caída, la cual lo hace vivir en sus delitos y pecados, haciendo su propia voluntad, pero bajo el dominio de Satanás, que es el príncipe de este mundo, el cual opera en la desobediencia, o más bien el cual hace que los hombres operen en la desobediencia a los mandamientos de Dios, y de esa forma vivan bajo la ira o el castigo de Dios. Por eso es que el hombre y la mujer necesitan urgentemente el Evangelio para que salgan de esa condición de castigo y de juicio, para que ahora pasen a vivir una vida en Cristo, donde sean totalmente libres de ese castigo y de esa condenación. Sin embargo, mis hermanos, no olvidemos que nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de estar predicando el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén, mis hermanos. Muy bien, vamos a orar. Oh bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra siempre nos está refrescando situaciones del pasado, pero lo hace con la finalidad de que no olvidemos de dónde nos sacaste, Señor. Porque así vivíamos, Señor, esclavizados a los deleites, a los pecados, a toda la inmundicia, queriendo hacer nuestra voluntad y sobre todo viviendo totalmente alejados de ti. Pero te damos gracias, Señor, porque ya nos sacaste de esa condición. Ayúdanos, Señor, para que seamos una iglesia
y que vivamos totalmente alejados de esa forma de vivir, Señor. Pero también para que tengamos cuidado y no vayamos siendo o vayamos a volver a caer en una situación de esclavitud sin darnos cuenta, Señor. Porque la realidad es que el príncipe de este mundo que se mueve en la zona invisible siempre nos está acechando. Ayúdanos, Señor, a tener siempre el discernimiento prendido, Señor. Porque tú nos hiciste libres. Y no permitas, Señor, que vayamos a caer en una esclavitud, porque ciertamente nuestra mente se ha estado adoctrinando a las redes sociales, pero muy por ahí muchas veces se pueden abrir ventanas para que nos desviemos y hagamos cosas que no te agraden, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabios. Ayúdanos, Señor, a tener siempre aprendido el discernimiento, Señor. Sabemos que es difícil actuar de una forma diferente en el sentido de cómo se están moviendo las redes, cómo todo ahora es a través de ellas. Pero danos sabiduría, Señor, porque hay ocasiones que nuestro tiempo libre, en lugar de aprovecharlo, en lugar de leer tu palabra, en lugar de orar, muchas veces estamos metidos en las redes, Señor, y no edificamos nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a perseverar y a no olvidar que eso es para bien de nuestra vida espiritual, Señor, porque estamos en ese proceso de santidad, de santificación, y necesitamos estar yendo constantemente a tu palabra, estar en comunión contigo, porque ciertamente aún está la carne ahí y nos puede hacer pecar contra ti. Oh mi Dios, gracias, Señor, por tu palabra. También te doy gracias, Señor, por tu iglesia, porque nos hiciste ser parte de un cuerpo en donde nos podemos identificar, porque ciertamente todos estamos en la misma carrera de la fe, unos luchando de unas formas y otros luchando de otras formas, pero ahí vamos juntos, Señor. Así que gracias por tu iglesia, Señor, y también yo te pido, Señor, que como iglesia seamos unidos y aprendamos a fortalecernos los unos a los otros en todo momento, Señor. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Y también quiero darte gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía en cada momento para hacer tu voluntad, Padre. Gracias por todas estas bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradezco. Amén y amén. Mis hermanos, ahora